Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el Doc Pepe, José Luis García García, y el día de hoy vamos a hablar de potencial rehabilitatorio y reserva homeostática. Hablemos primero por qué es la reserva homeostática. Es la capacidad fisiológica para mantener o recuperar la homeostasis frente a una fuente de estrés. Esta reserva homeostática se reduce con el envejecimiento afectando todos los sistemas. Y es clave para explicar la vulnerabilidad geriátrica. Por ejemplo, una infección urinaria puede causar delirium, caídas, en lugar de presentarse de manera típica, que suele ser pues, síntomas clínicos de tracto urinario inferior, como la disuria. Entonces, para que entendamos un poquito más esto de la reserva homeostática, hay que recordar los cambios relacionados con la edad avanzada. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, pues disminuye la respuesta simpática y esto nos da como consecuencia clínica una menor tolerancia a los esfuerzos físicos. A nivel renal, tenemos que disminuye la tasa de filtrado glomerular, la filtración glomerular en sí misma, por lo que las consecuencias pueden ser un riesgo de toxicidad e incluso deshidratación, porque como lo vimos en videos anteriores, los medicamentos, la farmacocinética de los medicamentos cambia, disminuyendo incluso la excreción renal de los mismos. A nivel inmunológico, bien conocido o que ya está en boga, la inmunosenescencia, que nos da como una consecuencia clínica una mayor susceptibilidad a infecciones. Y ni se diga a nivel neuromuscular, que se presenta la sarcopenia y esto nos da mayor riesgo de inmovilidad. Ahora que ya entendimos la reserva homeostática, hablemos un poco del potencial rehabilitatorio. El potencial rehabilitatorio es la capacidad del paciente para recuperar funciones físicas, cognitivas o sociales tras un evento agudo, háblese una enfermedad, mediante rehabilitación bien estructurada. El potencial rehabilitatorio evalúa el futuro funcional posible, no solo la función actual del paciente, y nos ayuda a guiar decisiones, si vale la pena rehabilitar al paciente, cuánto esfuerzo hemos de brindar y a dónde hay que derivarlo. Vemos clasificaciones del potencial rehabilitatorio. Puede nuestro paciente tener un alto nivel de potencial rehabilitatorio o un bajo potencial rehabilitatorio. Por ejemplo, hablemos de las características de un paciente con alto potencial rehabilitatorio. Sería un paciente que tiene una funcionalidad preservada y que está motivado. Por ejemplo, alguna persona que sufre una fractura de cadera, pero el paciente es funcional, es independiente, psicológicamente se encuentra proactivo, se encuentra bien, sin datos de depresión y encima tiene un entorno que lo ayuda a desarrollarse, entonces hablamos de que ese paciente tiene un potencial rehabilitatorio alto. Cosa distinta a un paciente con un potencial rehabilitatorio bajo. Hablemos, por ejemplo, de un paciente con demencia avanzada, encamado, postrado, en el cual incluso se encuentra sin una red de apoyo. Por ejemplo, pacientes con esclerosis lateral amiotrófica que ya pues están abandonados, ¿vale? Entonces hay la diferencia entre un paciente con alto potencial rehabilitatorio y un paciente con bajo potencial rehabilitatorio. Hay factores que determinan este potencial rehabilitatorio. Hay que recordar, la reserva homeostática disminuida reduce ese potencial rehabilitatorio. Entonces, ¿qué otros factores van a determinar ese potencial rehabilitatorio? No solo la reserva homeostática en primer lugar, sino también las comorbilidades que tiene el paciente, la economía que tiene el paciente, la red de apoyo y la voluntad que tiene el paciente para salir adelante. Entonces, el potencial rehabilitatorio y la reserva homeostática son conceptos clave para evitar tratamientos que puedan ser fútiles o inútiles
Nos van a ayudar a planificar los cuidados post-agudos del paciente, o sea, después de haber tenido una enfermedad que incluso lo haya llevado a hospitalización, y nos va a ayudar a decidir entre si vamos a brindarle a ese paciente un manejo activo o un manejo paliativo. Ejemplos clínicos, por ejemplo, serían un paciente de 84 años con una escala de Bartel previa de 95, pero que es independiente y que sufre la fractura de cadera. Ese paciente tiene un alto potencial rehabilitatorio, distinto a un paciente de 87 años que ya tiene demencia avanzada, una escala de Bartel bajísima de 10 y que está encamado. Eso nos habla de que el paciente tiene un bajo o nulo potencial. Ahora bien, para clasificar a nuestro paciente, es importante que tenga los componentes de la atención geriátrica integral, que nosotros ahondemos más allá para saber qué tanto potencial rehabilitatorio tiene el paciente en cuanto lo estoy viendo. Por eso, como ya vimos en videos anteriores, es importante evaluar las escalas cognitivas, el área afectiva, el funcionamiento del paciente, cómo está nutricionalmente e incluso cómo está su entorno, para que de ahí sepamos qué también le puede ir a mi paciente con rehabilitación y qué tantos esfuerzos puedo hacer para mejorarlo. Que al final del día, lo ideal en estos pacientes geriátricos que vienen de un problema que los haya llegado a necesitar rehabilitación es que lo evaluemos. Tenemos aquí tres cosas bien importantes. Tenemos que estar en sintonía, el médico geriatra, tiene que estar en sintonía, el paciente y la familia del paciente. Estos tres tienen que estar en sintonía para que la rehabilitación de los pacientes geriátricos sea de la mejor manera posible. Sin embargo, si el paciente no quiere seguir adelante con su tratamiento, entonces esa es una señal en la que nosotros ya no, nuestras intervenciones ya no van a funcionar. Ahora bien, imaginen que el paciente sí quiere, pero no hay cooperación por parte de la familia, entonces ahí tampoco podemos seguir adelante. Entonces, en esos dos ámbitos, probablemente cualquier esfuerzo que realicemos por intentar rehabilitar al paciente terminen siendo fútiles. Sin embargo, si nosotros con estas escalas y con toda la relación médico-paciente que tengamos, vemos que el paciente se va a beneficiar, que la familia va a ayudar, entonces ahí le vamos a dar con todo. No estoy diciendo que no hagamos el intento cuando no quieran hacerlo de su parte, pero tenemos que tratar de que tengan un progreso en cada consulta, que los familiares vayan aceptando y adaptándose a las necesidades del paciente y el paciente también vaya mejorando. Entonces, hasta aquí con el video de hoy. Espero que les haya agradado mucho. Fue cortito, pero como dicen por ahí, breve, conciso y preciso. Espero que tengan un bonito día. Saludos. Chao, chao.